Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Cruz Roja, ayuda en momentos de crisis. Merche, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos encantados de tenerte aquí representando a Cruz Roja en Santander te cuenta, porque precisamente queremos hablar contigo de la organización a la que representas, de la labor que estáis desarrollando y de la DANA, ¿no? De las consecuencias que sigue teniendo esta tragedia climática que ha ocurrido en España pues hace apenas 3 meses. A mí me gustaría empezar hablando contigo, Merche, de esa labor que habéis estado haciendo. Habéis estado en el lugar de la tragedia, en los pueblos más afectados, desde el minuto 1 de que ocurriera todo esto, las inundaciones, y desde entonces tenemos la cifra de más de 15.000 voluntarios y técnicos que se han estado desplazando hasta los 13 municipios más afectados. Me gustaría saber, con toda esta labor que habéis estado desarrollando, cuáles son los grupos de población en los que os habéis estado centrando fundamentalmente y cuáles son las principales necesidades que os habéis encontrado. Pues verás, en Cruz Roja siempre trabajamos en 3 fases. Antes de la emergencia es una fase de preparación que se le dice. Se habla mucho desde el minuto 1, a nosotros nos gusta decir que estuvimos un poquito antes con todos esos mensajes de alerta a la ciudadanía de cómo se pueden preparar, que es algo que Cruz Roja es una línea de actuación que viene trabajando desde hace muchos años ya, para preparar a la población para posibles emergencias como esta, que cada vez más, desafortunadamente, se prevé que se vayan a ir sucediendo. Luego, durante la fase de emergencia, trabajamos con la red local, con Cruz Roja en Valencia, que fue una de las primeras también cruces rojas afectadas. Se perdieron 5 sedes, un centro logístico entero en Picaña y un largo etcétera de recursos, y además desplazamos a todas esas personas que, como bien decías, a fecha de hoy son ya cerca de 15.000 personas voluntarias las que han participado allí, tanto personal voluntario como personal contratado, trabajadores de la institución, que desde ese minuto 0 se organizan para reforzar las capacidades que se estaban mermando allí, ¿no? En cuanto a los colectivos con los que hemos trabajado en esa primera fase de la emergencia, con toda la población afectada, intentamos llegar a todos los municipios. Siempre falta la ayuda, siempre donde hace falta, manos. Siempre es insuficiente. Y también nos centramos mucho en personas, colectivos más vulnerables, como podrían ser pues personas con movilidad reducida, infancia, o personas que por la situación en la que estaban pasando en ese momento, porque están viviendo en un bajo, se habían quedado sin absolutamente nada, ¿no? Una de las principales acciones que hicimos en la primera fase fue la creación de albergues. En la primera noche ya se habían albergado a más de 900 personas en centros deportivos y en albergues provisionales, y luego a partir de ahí empezamos con toda esa fase de cobertura de necesidades básicas, ¿no? De reparto de alimentos, de elementos de abrigo, mantas, ropa, apoyo psicosocial, que también ha sido uno de los pilares fundamentales de la intervención de Cruz Roja en esta emergencia, y sigue siéndolo todavía a día de hoy. La verdad es que las cifras a nosotros nos han dejado impresionados. Me gustaría, si me permites, repasar contigo algunos datos que hemos recogido, y es que desde el minuto 1, como yo decía antes, aunque tú dices que desde antes, pero habéis organizado más de 20 albergues provisionales en 13 localidades, habéis habilitado 30 puntos de distribución y entrega de bienes de primera necesidad, más de 160.000 manutenciones entregadas a las personas que más lo necesitaban, 40.000 kits de higiene, más de 5.000 mantas. O sea, el trabajo logístico entiendo que ha tenido que ser tremendo. A mí me gustaría que nos contases, para tener la foto completa, pues cómo habéis gestionado todo esto, cómo se gestiona una cosa de estas dimensiones. Pues una vez más, como decíamos antes, poder gestionarlo es fruto de un trabajo previo, ¿no? de preparación. En este caso se montó un centro logístico en Pinedo y luego reforzado con varios almacenes en Comunidad Valenciana. Desde allí es de donde se centralizaba toda la ayuda, y luego de ahí incluso es desde donde salían todos los equipos que se estaban desplazando. En todas las emergencias, una de las principales cosas que hay que tener en cuenta es cómo se van a hacer las distribuciones. Aquí, dada la afectación de todas las infraestructuras, accesos, carreteras, plazas, ha sido todavía un poquito más complicado, porque encontrar un lugar que fuera idóneo para poder ubicar pues eso, un punto de distribución, encontrar espacios que no hubieran sido dañados por la DANA, donde establecer una estructura temporal
para poder hacerlo. Y además también en la parte de difusión de cómo hacer llegar esos mensajes, durante la primera semana había muchos problemas de comunicación. También los ayuntamientos con los que colaboramos muy estrechamente para identificar necesidades habían perdido pues toda su infraestructura, ordenadores, capacidad de darnos datos sobre posibles otros colectivos que fueran necesarios. Pero como decíamos, ¿no? La capacidad de Cruz Roja y ese trabajo en preparación que hacen el día a día cuando no hay una emergencia es lo que nos permite dar esa respuesta, también con toda la experiencia de participación en otras emergencias internacionales, ¿no? Como han podido ser inundaciones en otros países que no quedan tan lejos. Porque digamos que a todo este trabajo logístico, a toda esta entrega de material, a todo este despliegue de medios enorme, se suma además la labor de otras organizaciones, la cantidad de voluntarios espontáneos que llegaban de toda España, ¿no? Sí. Para ayudar. Entiendo que manejar ese caos en esos primeros días o en esas primeras semanas no es nada fácil. No, yo creo que no es algo sencillo, pero sí que es verdad que nos gusta pensar que es la parte bonita de la emergencia, ¿no? La solidaridad que se ha generado, el saber que existe toda esa masa voluntaria de personas dispuestas a ayudar y que en esa disposición confían también, ¿no? En organizaciones, tanto como Cruz Roja como otros organismos que han estado colaborando, confían en su experiencia y se ponen a disposición. Y yo creo que esa confianza también ha sido base del éxito de que pudiéramos todas las personas y todas las organizaciones que estábamos allí colaborar de tal manera de que la ayuda se repartiera y que esos recursos estaban optimizados para que no todos estuviéramos haciendo una misma cosa, sino que todas las necesidades tuvieran a un referente que pudiera estar dando una respuesta. Todavía, Merche, seguís allí, pero entiendo que la cantidad de vivencias personales, experiencias personales, supongo que tanto buenas como malas, se pueden contar a miles en Cruz Roja, ¿no? Sí. Sí, lo cierto es que paseando por cualquier lugar, ¿no? Haciendo una entrega, volviendo con el coche a la ubicación, incluso dentro de los intervinientes, hay un montón de experiencias. Yo creo que hay tantas experiencias como personas han vivido de una forma u otra la emergencia, bien sean personas que han sido afectadas por la DANA, como todas aquellas personas intervinientes que fueron a ayudar, personas que lo estaban viviendo desde la distancia por televisión, ¿no? Yo, desde mi experiencia personal, podría contar desde las atenciones que hemos hecho a personas que no podían salir de sus casas, que se comunicaban desde la ventana diciéndole a los vecinos si necesitaban algo o no para que se lo trajeran del punto de distribución, como experiencias de compañeros y compañeras nuestras de Cruz Roja, ¿no? De cómo estaban viviendo esa ayuda en base a su experiencia voluntaria anterior, ¿no? La diferencia que marcaba esta emergencia, personas que han estado en multitud de situaciones, pues esta, por la proximidad, por la cercanía, porque nos tocaba aquí, ¿no? Pues tenía otro componente también diferente. O familiares y amigos que te llamaban, que lo estaban viviendo por la televisión y también sentían como que había una parte de ellos que estaba en Valencia, que como os decía antes, yo creo que eso también es la solidaridad, es lo que te hace pensar que algo también estamos haciendo bien. Y no solo ahora, que también es importante que se cumplen 3 meses, pero que el proyecto y el plan de recuperación de Cruz Roja es un planteamiento a 3 años y es importante que no nos olvidemos, ¿no? de que la ayuda falta en ese primer momento, pero va a seguir siendo necesaria durante mucho más para recuperar. No nos olvidamos y precisamente por eso también estamos manteniendo esta conversación contigo, para no olvidarnos de lo que ha pasado y que sigue habiendo mucha gente afectada. Pero me gustaría trasladar una cifra que me parece espectacular, que son esos más de 100 millones de euros, creo que cifra récord de recaudación en una tragedia como esta, que habéis recaudado en Cruz Roja para ayudar y para trasladar la solidaridad, pues tanto de personas anónimas como de empresas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es Banco Santander, que ha hecho una enorme donación también para ayudar a tanto a las personas como a las empresas afectadas, esos más de 700.000 euros recaudados entre sus empleados, y como esto, otras donaciones en especie, otras decenas y decenas de grandes empresas, pequeñas empresas, como digo, ciudadanos anónimos. Más de 100 millones de euros recaudados. ¿Cómo gestiona Cruz Roja este dinero, estas ayudas? ¿Cómo se reparten? ¿Cómo se canaliza todo este dinero? Cuéntanos, para un poco que entendamos todos cómo se hace.
Pues mira, lo primero, antes de explicaros cómo es, sí que nos gustaría agradecerlo, porque al principio comentabais cómo se organiza todo esto. Aparte de la experiencia, obviamente es necesaria la financiación y nada de lo que hemos desplegado allí hubiera sido posible sin toda esa capacidad económica y también en especies. Durante la primera fase hablábamos de reparto de alimentos que gracias a todas esas donaciones en especie que hemos recibido se han podido cubrir, y luego llega un momento de la emergencia en la que también es necesario poder capacitar a las personas afectadas de cierta autonomía. Ahora mismo Cruz Roja está trabajando ya desde hace 1 mes y medio en la entrega de tarjetas monedero. Las tarjetas monedero es una tarjeta como la que podría ser una tarjeta prepago bancaria, como la que podría tener cualquiera, con un importe en concreto en función de los núcleos familiares y de las necesidades que se analizan. Y en los primeros 3 meses Cruz Roja va a repartir cerca de 30 millones de toda esa donación, y a fecha de hoy ya se ha alcanzado... En los primeros 3 meses de 2025. Sí, bueno, ya hemos empezado a hacerlo en los primeros 3 meses de la fase de recuperación, que empezó en noviembre. Desde noviembre, diciembre hasta ahora, hasta enero, se va a alcanzar la cifra de 30 millones repartidos, porque la población a la que vamos a llegar a ayudar son ya ahora a fecha de hoy llevamos ya más de 25.000 familias que han recibido esas ayudas. Esa ayuda económica simplemente está limitada pues para que no se pueda utilizar en casas de apuestas, estancos o licorerías, pero a partir de ahí se permite, como decíamos antes, esa autonomía de las personas afectadas para poder destinar ese dinero a lo que más le haga falta. Nosotros, adicionalmente a todo eso, también estamos utilizando esas donaciones que hemos recibido para repartir otro tipo de elementos que ahora son muy necesarios, como principalmente son calefactores. Ahora que preveíamos toda la ola de frío que ha afectado también no solamente todo el territorio, sino Valencia, hemos repartido calefactores, deshumificadores, más mantas todavía, lavadoras, que es algo que se demanda muchísimo, y eso se complementa con esas tarjetas monedero para que las personas que han perdido muchas cosas, habrá alguien que necesitará pues otro calefactor, o otra persona necesitará cualquier otra cosa, y se dota a esas familias también de cierta autonomía para poder empezar a reconstruir algo de todo lo que han perdido. Y además entiendo que toda esta información que nos estás contando de manera muy resumida, por supuesto, porque tenemos el tiempo que tenemos, pero todo esto vosotros lo publicáis, lo transmitís, lo contáis a través de vuestra web oficial y vais dando cuenta un poco de todo lo que estáis haciendo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque me quiero referir a esas críticas, a esas sospechas, a esa desconfianza muchas veces infundada, a esas fake news, esas noticias falsas que en un momento además complicado como el que se estaba viviendo han ido surgiendo fundamentalmente en redes sociales, que os afectaban directamente, y que además pienso pues que a muchos de esos miles de voluntarios que están dedicando su tiempo de manera altruista a ayudar a los demás les ha tenido que caer como una bomba, ¿no? Y hacerles sentir realmente mal. ¿Qué nos decís desde Cruz Roja frente a estos bulos y frente a estas mentiras que se construyen en torno a una tragedia o a una labor, mejor dicho, como la vuestra, en un momento como ese? Pues en Cruz Roja entendemos, ¿no?, que hay muchas cosas que seguramente podemos hacer mejor y nos gusta trabajar en ello. Y queremos aprender de todas esas opiniones contrarias, porque sabemos que con eso podemos ser mejores. Pero sí es cierto que lo que preocupa principalmente es que esas campañas de desinformación puedan hacer perder la confianza, no tanto por la imagen de la institución, sino por las personas que necesitan la ayuda. Si nos preocupa algo en Cruz Roja son las personas, con independencia de la situación que estén pasando, de dónde vengan. Queremos ayudar a esas personas y nos preocupa que por esa desinformación alguna persona que necesite la ayuda no se acerque a Cruz Roja para solicitarla. Entonces sí que nos parece importante que cuando alguien se informe en fuentes oficiales, contraste lo que le están diciendo o no para crearse una opinión propia. En Cruz Roja Española cumple ahora 160 años. Se ha ayudado a muchísimas personas. Como decíamos, por supuesto, se pueden hacer las cosas mejor, pero creemos que sí, que es importante que la gente, cuando escuche qué se hace o no con los fondos, qué ayuda se da o no, que verifique no solamente a través de la página de Cruz Roja, sino de otras fuentes oficiales, como pueden ser medios de comunicación y demás, si esa información es real o no. Porque la principal, como decía antes, ¿no?, la principal preocupación de Cruz Roja es estar al lado de las personas.
Y luego, en esas personas, una vez más, incluimos a esos intervinientes, que son las personas voluntarias, que van a hacer una labor en la que creen y se han sentido o se pueden llegar a sentir en algún momento como impactadas, ¿no?, por esa desconfianza de alguien que pueda hacer un comentario negativo, aunque la realidad es que en Valencia, en Paiporta, en Benetússer, en Alfafar, en Algemesí, ese sentir que se veía en las redes sociales no estaba en la calle. Y eso también es, pues bueno, la parte positiva que Cruz Roja y las personas voluntarias que la formamos nos quedamos, ¿no?, de saber que las personas que necesitaban ayuda sí estaban agradecidas a lo que estaba haciendo Cruz Roja, y nos hace pues seguir confiando en la labor que hacemos. Insisto, sin perder de vista todas esas opiniones contrarias que siempre hay que escuchar porque nos pueden ayudar a mejorar. Yo estoy convencida, Merche, que la mayoría, tanto de los afectados, por supuesto, como de los ciudadanos normales, están agradecidos a Cruz Roja por la labor que habéis estado haciendo en esta y en otras situaciones. A mí me gustaría volver a recordar lo que estábamos comentando antes. No nos olvidemos de Valencia. Sigue habiendo mucha gente afectada, queda mucho por hacer. Y de hecho, lo comentabas antes, vosotros en Cruz Roja tenéis un plan a 3 años. O sea, esto no se ha acabado. Hay que seguir trabajando, vosotros seguís allí, y me gustaría que nos contases ese plan a 3 años, en qué se va a centrar, cuáles son los próximos pasos y de qué manera hay que seguir ayudando. Pues como decíamos antes, ahora en esta fase ya se han empezado, desde hace un mes y medio, ya estamos con toda esa parte de entrega de ayudas económicas, tarjetas monedero. Seguimos con toda la parte de apoyo psicosocial, porque al final el impacto de la emergencia no solamente ha sido físico, sino también emocional. Y se sigue trabajando en eso porque, hay mucho por hacer en ese sentido también. Y también se está trabajando con un grupo de expertos en lo que llamamos en Cruz Roja recuperación de medios de vida, que es la atención y ayuda a todas esas personas que han perdido negocios. Por ejemplo, en el caso de Paiporta nos consta que se ha perdido prácticamente el 100% del tejido económico del comercio más local. Y entonces se está trabajando en toda esa parte para reactivar negocios, también con ayudas directas, para que todas esas personas pues que tenían una tienda o cualquier otro tipo de negocio pueda cuanto antes volver a poner en marcha su día a día. Y no me gustaría finalizar, por supuesto, sin preguntarte, ¿no? Porque aparte de toda esa labor en la que nos estamos centrando y que acontece, ¿no?, tras la tragedia de la Dana, pero hay mucha gente que nos está escuchando a lo mejor y que cree en Cruz Roja, que agradece vuestra labor y que quiere de alguna manera participar, ayudar, tanto en esta situación como en otras muchas emergencias y situaciones en las que vosotros estáis trabajando. ¿Cómo puede la población ayudaros, contribuir a esa solidaridad que ejercéis desde Cruz Roja? ¿Cómo podemos ayudar? Pues desde aquí invitamos a todas las personas que nos escuchan, si les apetece colaborar de una forma mucho más participativa, a hacerse voluntario o voluntaria de Cruz Roja. Cruz Roja tiene distintas líneas de trabajo, no solamente la principal en las emergencias que se conoce como el socorro, también tenemos el área de inclusión social, medio ambiente, empleo y muchas otras, donde cualquier persona con la inquietud que tenga seguro que encuentra un espacio donde poder hacer acción voluntaria que le aporte y en el que sobre todo va a aportar muchísimo. Independientemente de su edad, del tiempo, sí, porque no hay que tener algo que es que no tengo tiempo. Seguramente es el tiempo del que disponga cada uno, ¿no? Sí, exacto. No hace falta. O sea, para Cruz Roja es importante tanto aquella persona que puede dedicar 5 horas todas las semanas como el que solamente puede dedicar 10 minutos desde casa colaborando a lo mejor en gestión de la información de datos. Es decir, que no hace falta ni siquiera el desplazarse, ¿no? Cuando alguien dice, es que yo ahora estoy en un momento en que no puedo salir de casa. Hay acción voluntaria virtual, hay acción voluntaria presencial y adicionalmente pues también existen todas esas posibilidades de colaboración, como ser persona socia de la institución o hacer donaciones económicas. Siempre en este último punto recordamos que Cruz Roja nunca va a ir a pedir dinero ni donaciones en efectivo ni por la calle. Esto es muy importante que lo digamos, Merche, te lo agradezco. Sí, Cruz Roja no pide dinero ni por la calle ni en los domicilios, no va a ir a tocar a la puerta. Existen unos canales oficiales que están publicados en la página web con cuentas bancarias oficiales y tampoco hace llamadas telefónicas para solicitar que por favor hagan un Bizuma, todo eso. Todo eso es fraude. Sí, absolutamente. Incluso se puede dar el caso que haya una persona vestida de Cruz Roja
que se presente en una casa solicitándolo. El hecho de que lleve esa uniformidad no es garantía de nada. Insistimos, Cruz Roja no va por los domicilios ni por la calle solicitando donaciones económicas. Sí pueden encontrar a una persona en la calle invitando a alguien a hacerse socio de la institución, pero todo eso tiene un proceso que está verificado anteriormente. Pero es importantísimo eso porque ha sucedido en Valencia, algunos casos nos comentaban y es totalmente fraude, o sea, no... Que pues no se fíen. A mí me parece muy importante lo que acabas de señalar para que la gente conozca, porque es muy importante conocer dónde nos podemos encontrar con un engaño o un fraude y dónde hay verdad. Nosotros no tenemos más tiempo, Merche, pero sobre todo te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Santander Te Cuenta y te agradezco personalmente y creo que en nombre de mucha gente la labor que hacéis en Cruz Roja, el tiempo que dedicáis a las personas y que nunca sabemos cuándo vamos a necesitaros. Así que gracias por estar aquí, gracias por lo que hacéis y espero que nos volvamos a ver muy prontito. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros también por la oportunidad y por toda esa ayuda que desde siempre, no solamente ahora, también recibimos por parte de Santander. Así que muchísimas gracias. Nos vemos, Merche. Gracias. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.